Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video continuamos con el desarrollo de un e-commerce básico con fines educativos. Hoy vamos a trabajar desarrollando un pequeño dashboard, simplemente una vista donde tengamos acceso a todos los CRUDs que ya programamos en el video anterior. De igual forma te voy a mostrar algunos cambios que tuve que hacer para poder insertar productos correctamente en la base de datos. Así que aquí tengo el proyecto abierto, te voy a mostrar primero el cambio que tuve que hacer para que la inserción de productos funcionase. Solo tuve que hacer unos cambios directamente en la acción de Create y Edit. De forma predeterminada, el código que se me había generado era este que tenemos aquí abajo, que yo he dejado comentado. Aquí se estaba realizando una validación del estado de mi modelo y si el modelo era válido, obviamente la inserción de ese producto surgía con éxito. Y luego simplemente aquí un view data que me muestra la descripción de una categoría en base a su identificador. Esto lo dejé exactamente igual, como lo puedes ver aquí arriba, está exactamente igual. Entonces voy a eliminar estas líneas comentadas porque son las mismas. El cambio vino principalmente en esto, en la validación del modelo. ¿Por qué? Porque no se estaba insertando el producto o no se estaba modificando o actualizando. Esto debido a que cuando el modelo llega a este método del controlador, el modelo no era válido. ¿Por qué sucedía esto? Porque si vamos a nuestro modelo producto, podemos ver que este modelo producto tiene múltiples referencias. Una de estas referencias era con la categoría. Como podemos ver aquí, tenemos un identificador que hace referencia a la categoría ID de mi modelo categoría. Bueno, sucede que cuando nosotros intentamos hacer un registro para el producto, se está validando todo el modelo completo. O sea, todo este código que está acá en mi modelo. Todo esto se valida, por lo tanto, los campos que nosotros llenamos con valores al momento de intentar realizar un registro, tienen valores, como pueden ser la imagen, el precio, el stock, la marca y si está activo. Sin embargo, estas propiedades que sirven como referencias a las llaves foráneas, estos pues no contienen datos y es por eso que el modelo no es válido al momento de intentar realizar un registro. Lo mismo pasa aquí con detalles pedidos. Por lo tanto, esto estaba causando de que no se insertaran productos en la base de datos. Aquí he intentado el código y como puedes ver los cambios que yo hice fueron muy simples. Simplemente creé una variable global llamada cat de categorías donde simplemente buscaba la categoría de un producto en base a la categoría ID que se había seleccionado. Entonces, buscando en base al producto.categoría ID, yo encontraba la categoría. Luego valido si esa categoría es distinto a null. En este caso evidentemente va a ser distinto a null una vez se ha buscado por su categoría ID. Entonces asigno el producto.categoría con ese valor que ya he almacenado previamente. Y el resto continúa exactamente igual como estaba. Se agrega el producto, se guardan los cambios y se redirige al usuario al index. Entonces simplemente esto es lo extra que yo he agregado. Básicamente buscar la categoría en base a la categoría ID seleccionada y asignarla a la propiedad categoría de mi producto, porque ese era principalmente la propiedad que no tenía valor, esta que tenemos acá, categoría. Esta estaba vacía, tenía la categoría ID, pero no se identificaba la categoría completa. Entonces simplemente la asigno, la busco y la asigno antes de hacer la inserción y guardar los cambios. Esto fue lo único que hice, entonces voy a eliminar esta línea de código. Como puedes ver, esto era lo que tenía inicialmente. Se valida el modelo y se insertan y se guardan los cambios. Pero antes de esto se tenían que llenar todos los campos de mi modelo para que fuese válido y poderse insertar. Voy a eliminar estas líneas de código y esto mismo lo hice para el método edit, para en este caso el método post. Como puedes ver, aquí tengo las líneas comentadas de cómo venía originalmente el código y esto podría haber funcionado, pero como a mi modelo le agregué referencias de llaves foráneas, por eso no se estaba llenando todos sus valores. Y lo mismo sucedía aquí. Se valida el modelo y en este caso, como no se estaba llenando la categoría, pues el modelo no era válido y entonces todo esto no sucedía. Entonces lo que yo debía hacer era primero
crear siempre una variable global para almacenar la categoría en base a la categoría ID seleccionada, valido si la categoría es distinto a null, y en ese caso simplemente asigno al producto.categoría esa categoría que he encontrado. Y el resto, el try and catch, sigue exactamente igual que como estaba aquí en el código original. Entonces, eso fue lo único que hice para que esto funcione. Y nada más, ya con eso pude hacer que la inserción de productos o la actualización funcionase correctamente. Entonces voy a cerrar esto, te voy a mostrar los registros que tengo actualmente. Simplemente he insertado 20 productos para que tengamos con qué trabajar durante el proceso de desarrollo de esta aplicación y poder realizar las pruebas. Muy bien, ya se ha ejecutado el proyecto, me voy a dirigir al controlador productos y aquí tenemos todos los productos que he insertado. En este caso son 20 productos distintos y si nos vamos a crear uno nuevo, aquí puedes ver toda la información. En este caso se está mostrando categoría ID acá y se está mostrando prácticamente la descripción de la categoría. No se está mostrando el ID. Esto fue hecho automáticamente por la generación de código que hicimos en el video anterior. Lo he dejado así porque en este caso podría sí tener la categoría ID acá, solo tendría 5, 1, 2, 3, 4, 5. O podría programar esto para que en lugar de mostrar la descripción muestre el nombre de la categoría. Pero en este caso creo que no hay ningún problema con la descripción. Creo que podemos identificar mejor a cuál categoría pertenece el producto que estamos intentando insertar. Pero de igual forma, si tú quieres hacer este cambio, simplemente te vas al controlador de productos y en este caso buscas la línea de código que está cargando esa vista create, que es en este caso. Y aquí podemos ver en el método http-get que se está cargando un viewData llamado categoría ID y se está cargando en base a la categoría ID, pero se está mostrando la descripción. Aquí en lugar de mostrar la descripción de mi modelo, yo podría mostrar directamente su nombre. Como sabemos aquí en categoría nosotros tenemos este campo que se llama nombre. Y así lo podríamos solventar para que esto sea diferente. Yo lo voy a dejar así porque realmente no me afecta. Como digo, es más fácil de identificar en cuál de estas categorías ubicar el producto que estamos intentando crear. Ahora el problema venía acá, que si vemos la cantidad de campos que tenemos aquí en este formulario no coincide con el modelo, principalmente por las referencias. Aquí tengo sí la categoría ID, pero me hace falta categoría y por eso lo teníamos que asignar en el backend, porque eso obviamente no se asigna aquí de forma automática. Y simplemente ya con eso todo esto funcionaba, tanto para el método create como para el método edit o update. Entonces aquí tengo todos los productos ya listos. Obviamente no he hecho más cambios. Si hacemos cambios lo vamos a hacer en video para que tú los puedas ver. Y de igual forma en otros controladores vamos a hacer cambios grabados para que tú puedas ver lo que hagamos. Por ejemplo, no dudo que en este CRUD de usuarios tengamos también problemas por lo mismo, por las relaciones. Aquí estamos cargando el rol del usuario que vamos a crear. Probablemente tengamos que asignar ese rol u su dirección. Así que esto es lo que tenemos. Ahora nos vamos a encargar de crear un controlador base y nuestro dashboard para poder tener más accesibles esos CRUDs a un solo clic. Entonces vamos a crear un controlador base. Este controlador base nos va a servir también para el resto del proyecto, ya que lo vamos a utilizar y de este vamos a heredar cualquier otra función que nosotros consideremos compartida para cada uno de los controladores. Entonces por eso vamos a crear este controlador. Este controlador yo lo voy a llamar base controller, y como digo es el que nos va a servir para compartir funciones que nos puedan heredar. Así que lo primero que voy a hacer es eliminar instrucciones innecesarias y voy a eliminar todo esto que tenemos por acá. Todo esto lo voy a eliminar, igual está annotation. Y me voy a quedar con el código base. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una variable. Vamos a crear una propiedad de solo lectura que va a corresponder a nuestro application dbContext y lo vamos a llamar _context. Ahora vamos a crear un constructor para este controlador base y este
constructor va a recibir un parámetro del tipo application_db_context que voy a llamar context, y obviamente aquí vamos a hacer la asignación del contexto. Y aquí tendríamos ya, este controlador ya tendría acceso a nuestro servidor y base de datos. Ahora, si nosotros queremos heredar de este controlador base en otros controladores, ya no vamos a tener que hacer esta asignación, simplemente cargamos o le mandamos el contexto a este controlador base. Y eso ya lo vamos a hacer en un momento. Entonces aquí vamos a poder tener todos los métodos que nosotros queramos tener disponibles en otros controladores. Por ejemplo, voy a crear ahora el controlador del dashboard que vamos a estar diseñando hoy. Voy a crear aquí un nuevo controlador y este controlador yo lo voy a llamar directamente dashboard. Muy bien, aquí tengo ya el controlador y lo que voy a hacer es lo siguiente. De igual forma voy a eliminar este código innecesario y esta annotation, al igual que los using que no se están utilizando. Muy bien, entonces cuando yo quiera heredar de base controller, yo lo que necesito es simplemente, en lugar de heredar directamente de controller, voy a heredar de base controller de esta forma. Y obviamente aquí me está indicando que no le está dando el contexto requerido que necesita mi base controller. Entonces cuando nosotros heredemos de nuestro controlador base, vamos a tener que enviarle ese parámetro que requiere. Como podemos ver en el constructor de este base controller, necesitamos un application_db_context porque lo requiere el constructor al momento de cargarse. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros le enviamos ese parámetro al constructor? Bueno, es bastante simple. Simplemente vamos a crear aquí mismo también un constructor. Creamos un constructor y en este constructor vamos a hacer una referencia a nuestro application_db_context que vamos a llamar context. Y luego, fuera de ese paréntesis, hacemos dos puntos, escribimos base o base y entre paréntesis enviamos ese parámetro de contexto. Y de esta forma estamos creando un constructor en nuestro controlador dashboard y a la vez estamos llenando ese vacío o ese parámetro que requiere el constructor del controlador sobre el cual estamos heredando, que en este caso es base controller. Y de esta forma mi base controller, como ya tiene acceso a nuestro servidor porque tiene una instancia al contexto, mi dashboard controller que hereda de este va a poder hacer uso del servidor porque estamos heredando de base controller quien ya tiene acceso a nuestro application_db_context. Y de esta forma nosotros ya tenemos acceso al servidor en este controlador. Y lo mismo va a pasar con las funciones. Si nosotros creamos métodos en nuestro controlador base, esos métodos y funciones los vamos a heredar aquí, en este controlador dashboard. Pero eso lo vamos a ver ya aplicados en otros controladores. En este por el momento no vamos a hacer mayores cambios, simplemente vamos a crear por acá un public action result que vamos a llamar index y es donde simplemente vamos a retornar una vista que muestre los enlaces a todos los CRUDs que ya programamos en el video anterior de forma automática. Entonces, como puedes ver, aquí tengo ya el método index. Ahora tendríamos que ir a la carpeta views, crear una carpeta llamada dashboard y crear una vista llamada index. En mi caso yo estoy usando una extensión, por lo tanto aquí simplemente al método le doy clic derecho, selecciono add view y de esta forma ya se me crea tanto la carpeta como la vista index. Entonces directamente puedo ir a la vista de esta forma y diseñar esa vista. Esta es una extensión que me facilita bastante esos pasos que pueden llevar tiempo, son segundos, pero agilizan un poco el desarrollo. En la descripción veré si te dejo el nombre de esa extensión para que la puedas instalar en el caso que estés utilizando Visual Studio Code. En el caso que estés utilizando un IDE, pues ya vas a tener las opciones más fáciles para agregar una vista en base a tu controlador. Muy bien, entonces vamos a diseñar esta vista. Esta vista va a ser muy sencilla, aquí simplemente le voy a poner como título Dashboard a ese View Data y vamos a empezar con el diseño. Recordemos que tenemos disponible Bootstrap CSS en nuestro proyecto, entonces podemos hacer uso de esas clases CSS para diseñar bien nuestras interfaces o nuestras vistas. Eso lo vamos a ir personalizando poco a poco. No me gustaría entretenerlos mucho con
con estas clases CSS, ya que esto es algo que depende mucho de cada quien, depende de los gustos del diseñador o del desarrollador, pero aquí te iré mostrando el diseño simple que yo voy a estar trabajando. Por ejemplo, aquí he creado un div con la clase container mt4 para que no sea muy ancho el espacio que ocupe, y simplemente voy a poner un título que diga bienvenido al dashboard. Y a este título h1 o a esa clase le voy a poner su clase CSS que sea un mb-4. Debajo de ese título voy a crear un párrafo que diga: aquí encontrarás enlaces a los índices de los demás controladores. Va a ser un pequeño párrafo que dirá ese mensaje, y a este párrafo también le voy a poner su clase CSS que le vamos a llamar lead en este caso. Muy bien, y debajo de ese párrafo ya vamos a poder crear un div, y en este div, que va a tener una clase que sea un list group, vamos a crear la lista de enlaces a cada uno de los controladores. Entonces aquí vamos a poner enlaces a los índices de los demás controladores. Aquí un pequeño comentario, y vamos a crear nuestras referencias. En este caso, con etiquetas A vamos a crear esos enlaces. Por ejemplo, al primero le voy a poner usuarios, y esta etiqueta A va a ser un href a la siguiente ubicación. Vamos a utilizar un url.action, y entre paréntesis vamos a definir el nombre del método al que queremos redirigir, en este caso al método index, coma, y entre comillas dobles el nombre del controlador. En este caso el controlador se llama usuarios. Después de las comillas dobles vamos a agregar las clases CSS que nosotros querramos. En este caso yo le voy a poner una clase que sea list group, un list group item creo que quedaría mejor, y luego un list group de esta manera, y un item h. Voy a ocultar este panel, y de esta forma voy a agregar todos los enlaces. Simplemente es un dashboard que me va a permitir acceder de manera más rápida a cada uno de los controladores que ya tengo programados. Simplemente eso. Aquí he indentado, he pegado y copiado el código, y he indentado para que quede más ordenado. Así que simplemente voy a hacer cambios. Por ejemplo, al siguiente enlace le voy a poner el título de roles, y me va a dirigir a el controlador role controllers. Veamos cómo que se llama. Sería roles controllers. Entonces aquí sería roles. El siguiente que me dirija a productos. Y esos serían los enlaces. Así de simple sería mi dashboard, y lo vamos a poner a prueba. Vamos a asegurarnos que esto funcione, y ya con esto vamos a tener un fácil acceso. Este dashboard nosotros lo vamos a poder mandar a llamar cuando estemos en un perfil administrador. Simplemente damos un enlace al dashboard para que el administrador pueda acceder a esta página de index y pueda ver la lista de los scripts que puede administrar o gestionar. Obviamente todo esto tú lo puedes personalizar, lo puedes mejorar o modificar. Yo solo te voy a estar mostrando la base con la cual tú puedes partir y hacer que tu proyecto tenga mejoras. Entonces aquí, como vemos ya cargado el proyecto, me voy a dirigir a Dashboard, y ahí tenemos el título, bienvenido al dashboard. Aquí encontrarás enlaces a los índices de los demás controladores, y tenemos este list group con los nombres de los controladores. Por lo tanto yo puedo dirigirme, por ejemplo, a productos. Damos clic aquí simplemente en este ítem que dice productos, y ya me lleva a la vista index de los productos. Si regreso puedo dirigirme, por ejemplo, a roles, y ahí tenemos los roles que agregué en el video anterior. Luego tenemos también categorías, ahí tenemos las 5 categorías que agregué en el video anterior, así sucesivamente para cada uno de estos. Simplemente este dashboard va a ser, digamos, la página de inicio para los administradores, para que sea más fácil navegar en la aplicación. Porque como vamos a estar trabajando con un e-commerce muy simple, muy básico, tanto el panel de control o dashboard de los administradores o el staff
va a estar en el mismo sitio, en la misma aplicación que la tienda en línea. No va a estar separado. Si tuviésemos un proyecto enorme con muchas funcionalidades, sí podría llegar a ser recomendado tener el dashboard en una aplicación diferente, obviamente conectándose a la misma base de datos, pero en una aplicación diferente. En este caso va a estar todo dentro de la misma aplicación. Así que bueno, aquí tendríamos ya esto realizado. Así que antes de finalizar con el video, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar algunos controladores, como ya lo mencionaba yo antes, algunos controladores que puedan llegar a necesitar cambios, y eso es lo que vamos a modificar en este momento. Por ejemplo, voy a revisar el controlador de pedidos. Vamos a revisar este controlador, y este controlador yo sé que por cuestiones de automatización en la forma en la que nosotros generamos estos CRUD, no siempre va a funcionar a la perfección cuando generemos código. Siempre va a requerir que hagamos pequeños cambios. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos el método details que nos va a mostrar los detalles de un pedido. Aquí se están haciendo las validaciones del ID del pedido que se ha seleccionado. Se crea una variable global donde se está incluyendo el usuario, y obviamente se está encontrando a través del pedido ID. Sin embargo, aquí yo puedo hacer cambios. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer un include y entre paréntesis una expresión lambda. Voy a llamarla P, así como ya está aquí sugerida, y voy a hacer p.detalles pedido de esta forma. Y de esta forma, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy incluyendo o relacionando el pedido con sus detalles pedido. De esta forma van a estar relacionados, como la cardinalidad que programamos en el video anterior. Simplemente que aquí Code Generation no lo hace de forma automatizada para todos o todas las tablas. Podemos ver que para el usuario sí, me está estableciendo una relación entre el usuario y el pedido, pero me hace falta la relación entre detalles pedidos y el pedido. De esta forma, si yo selecciono un pedido, puedo ver sus detalles pedidos. ¿Por qué? Porque están relacionados. Y de esta misma forma yo puedo agregar más detalles. Por ejemplo, para poder yo tener los detalles pedidos que acabo de incluir relacionados a ese pedido, yo aquí tengo que hacer un punto de include, crear una expresión lambda de p por detalles pedido y de p.producto, por ejemplo. Voy a indentar y ahí tenemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Lo voy a separar con un tabulador. Bueno, estoy buscando los detalles pedidos de este pedido, pero para poder tener los detalles pedidos necesito los productos de ese detalle pedido. Entonces, todo esto va en base a relaciones, todo esto va en base a la cardinalidad que nosotros programemos o que necesitemos en nuestro proyecto. Y en este caso es muy importante que para el pedido tengamos una relación con el usuario, tengamos una relación con los detalles de dicho pedido y que podamos saber cuáles son los productos de dicho detalles pedido. Y de esta forma es como nosotros podemos ir modificando el proyecto. En este caso, los cambios que hagamos yo te los voy a mostrar, como lo estoy haciendo en este momento. Obviamente en el video anterior, como dije que tenía que agregar productos para que tengamos para realizar pruebas, tuve que hacer cambios fuera de cámara, no lo grabé, pero hoy al inicio del video ya te he mostrado qué fue lo que cambié, te mostré cómo estaba el código original y obviamente pues eliminamos esas líneas que yo había dejado comentadas para poderte explicar los cambios. Así que bueno, a partir de hoy voy a procurar no hacer cambios fuera de cámara para que tú puedas darle seguimiento a este proceso. Ahora podemos ver que aquí en este método de details estamos obteniendo obviamente los detalles del pedido, pero ¿qué más yo puedo mandar a mi vista? Como este es el método get, obviamente esto es lo que se carga al seleccionar un pedido en base a su ID. Bueno, yo cuando se seleccione un pedido no quiero que solo se me muestre la información del pedido, sus detalles, el usuario, los productos. No, también quiero que se me muestre la dirección, por ejemplo. Recordemos que estamos trabajando con múltiples direcciones, tenemos esa cardinalidad, esa relación uno a muchos entre un usuario y diferentes direcciones. Entonces un usuario puede tener muchas direcciones. Cuando yo cargue un pedido, yo quiero que me muestre cuál es la dirección a la que se hizo ese pedido. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo obtener la dirección seleccionada en base a la dirección ID seleccionada del pedido. Entonces aquí puedo llamar a mi variable global pedido, que ya tenemos aquí arriba, hacer punto dirección y asignarla
con un await, porque tenemos un método asíncrono, await context.direcciones, y luego hacer un punto first or default async, método asíncrono, recordemos, y luego entre paréntesis una expresión lambda de id.dirección id que coincida con pedido.dirección id seleccionada. De esta forma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy asignando al pedido.dirección, que dirección es un parámetro, es una propiedad de mi modelo pedido, pero que no está asignada, porque podemos ver aquí que no se asigna. Entonces, no está asignada, entonces yo la voy a asignar encontrándola en la base de datos a través de la dirección ID seleccionada que sí está en mi pedido. Entonces, una vez hecho esto, obviamente aquí me marca error, porque hay que controlar los errores, y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. En el caso de que no se encuentre una dirección en base a la dirección ID seleccionada, que esto no debería de pasar, porque cuando creamos un pedido tenemos que seleccionar la dirección existente. Pero en el caso de algún error, exista un ID, por ejemplo 0, que no existe esa dirección, pues lo que voy a hacer es simplemente crear una nueva dirección, de esta manera. Un valor predeterminado en caso que no se encuentre ninguna dirección. Aquí obviamente también me hace falta un símbolo igual, tiene que ser doble igual. He indentado el código y ahí está. Aquí tenemos ya asignado pedido.dirección a mi modelo. De esta forma, cuando pedido se retorne a la vista, va a contener tanto datos detalles del usuario, detalles del pedido, los productos de ese detalle pedido y la dirección seleccionada. Y ahí tenemos. Estos son pequeños cambios que hemos hecho ya en este método get. Vamos a pasar a otro método. Aquí vamos a revisar. Estoy trabajando con estos específicamente con pedidos, y ya veremos si trabajamos con usuarios, porque son controladores que vamos a estar utilizando recurrentemente en todo el proyecto, porque evidentemente estamos trabajando con un proyecto de e-commerce o tienda en línea. Entonces, tanto pedidos como usuarios es muy importante que lo tengamos bien gestionado. Por el momento creo que pedidos, eso sería lo único que necesitamos para ver los detalles, poderlos ver completo. Si necesitamos un cambio más adelante, pues lo vamos a hacer. Vamos a revisar el caso de usuarios controller. Vamos a revisar todo esto que tenemos por acá. Vamos a revisar el método create, que es el que nos puede llegar a dar problemas. Aquí tenemos el método post, porque el método get ya sabemos que al momento de crear pues no requerimos de mucho. Aquí simplemente se me está creando un view data que está linkeado al rol ID y me muestra el nombre del rol. Simplemente eso en el método http get. El importante de aquí es el método create. ¿Por qué? Porque cuando estamos creando un usuario estamos usando el modelo usuario. Si revisamos el modelo usuario, podemos ver que el modelo usuario tiene diferentes propiedades. Sin embargo, las que nos pueden dar error son estas que tenemos aquí abajo. Todas las que tienen que ver con el foreign key. Tenemos aquí una foreign key hacia la tabla rol. También tenemos una relación de una lista de pedidos que puede tener el usuario y una lista de direcciones que puede tener. Entonces, ¿qué necesito yo hacer acá? Bueno, se está creando un registro, como podemos ver. Aquí se valida el modelo y se agrega el usuario, se guardan los cambios y ya está, se redirige al usuario al index. Muy bien, eso está perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que yo quiero lograr en este caso? Como recordarán, nuestro modelo tiene detalles de dirección, ciudad, estado, código postal. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo dos tablas diferentes. Tengo tabla usuarios y tengo tablas direcciones. Entonces, yo quiero que cuando se cree un usuario, su dirección se cree también en la tabla direcciones. O sea, quiero tener el registro del usuario, pero también quiero que su dirección se almacene en una tabla llamada direcciones con su ID correspondiente. ¿Cómo hago eso? Bueno, en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos el contexto. Entonces, previo al contexto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar esa variable global que se llama usuario, punto, direcciones, y le voy a agregar valores a esa dirección. En este caso, simplemente
estoy creando o inicializando una lista de direcciones y la vamos a asignar. Aquí simplemente inicializamos una nueva dirección y en esta nueva dirección yo tengo los campos address, que es dirección en este caso, y la voy a asignar con el usuario punto dirección, que es el valor que se ha agregado al momento del registro, que tenemos por acá, dirección. Luego quiero que esa dirección en el campo ciudad tenga lo que se ha insertado en el campo ciudad. También tenemos un campo estado que lo vamos a asignar con usuario.estado. Y por último tenemos código postal. Entonces código postal será asignado con usuario.código postal. De esta manera. Y aquí al final hacemos un punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, simplemente he asignado el parámetro, la propiedad direcciones, con una nueva dirección y los datos que vienen aquí en el método create. Con estos datos que ya vienen aquí, estoy creando una nueva dirección. Ahora, ¿qué más me hace falta aquí? Como sabemos, vamos a revisar nuevamente el modelo usuario. Tenemos aquí direcciones, pero también tenemos esta relación y tenemos una llave foránea hacia el rol ID para nuestro rol. Entonces, ese rol podemos ver aquí que en el método create no se está trabajando. Entonces, eso nos puede dar error. ¿Por qué? Porque no se está asignando y aquí se está validando el estado del modelo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Previo a validar el estado del modelo, voy a crear una variable global llamada rol y con una wait al context.roles la voy a asignar. Entonces, aquí voy a hacer un punto where y con una expresión lambda de punto rol id sea igual a usuario.rol id. Y por último, simplemente hacemos un punto first or default assign de esta manera. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, simplemente he asignado a una variable global que he llamado rol el valor de un rol que se encuentre en base al rol ID que el usuario ha seleccionado. Recordemos que en el formulario de registro, que eso lo mostré hace unos minutos cuando corrí o ejecuté la aplicación, ahí podemos seleccionar el rol ID del usuario. Ahí se muestra un drop down con los roles, cliente, administrador, staff. Entonces, en base al seleccionado, yo voy a buscar todos los detalles del rol y lo voy a asignar en esta variable global que se llama rol. Y luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí en lugar de validar el estado de mi modelo usuario, voy a validar que ese rol sea distinto a null. De esta manera. Ahora, en el caso de que sea distinto a null, ¿qué voy a hacer aquí? Previo a asignar las direcciones, voy a simplemente agarrar usuario.rol y lo voy a asignar con el rol encontrado. Voy a intentar y de esta forma ya he asignado tanto el rol como las direcciones. Como podemos ver aquí arriba, como podemos ver en el modelo, aquí tenemos el campo rol o la propiedad rol y tenemos la propiedad direcciones. Ahora tú te preguntarás, ¿qué sucede con pedidos? ¿Por qué no asignan los pedidos? Bueno, porque pedidos puede llegar a ser null. En cambio el rol y las direcciones no puede ser null. ¿Por qué? Porque cuando registramos un usuario registramos una dirección. Entonces nunca puede llegar a ser null. Cuando registramos un usuario registramos el rol al que va a pertenecer. Por lo tanto rol nunca puede llegar a ser null. ¿Qué sucede con pedidos? Pedidos puede llegar a ser null. Porque cuando tú te creas una cuenta o un administrador te cree una cuenta, no necesariamente vas a tener pedidos. Tus pedidos van a ser null. Y de igual forma, esto no nos va a dar error porque aquí, cuando creamos el modelo, hemos inicializado un constructor donde se inicializa esa propiedad pedidos como una lista de pedidos vacía. Entonces, sí se está inicializando una lista de pedidos, pero esta lista está vacía por el momento. Esto va a contener datos a partir de que tú hagas pedidos como usuario. Y de esta forma ya hemos asignado esas propiedades a nuestro método create, método post, al momento de insertar un nuevo usuario. Y esto nos va a servir mucho al momento de que nosotros como administradores o staff decidamos registrar a un usuario o en el caso de que el usuario se registre por su cuenta, ya que este método lo podemos reutilizar. Simplemente
lo mandamos a llamar desde este controlador o lo copiamos y pegamos en otro controlador. Así que ya tendríamos este aspecto tomado en cuenta. Vamos a revisar también el método edit, porque el método edit es muy parecido a esto que tenemos por acá. Entonces, si vamos a buscar el método edit, siempre el método post, vamos a revisar. Aquí se está validando al usuario ID. Si no se encuentra, retorna not found. Luego tenemos aquí la validación de ese estado. Estamos validando el estado de nuestro modelo. Entonces aquí vamos a tener exactamente el mismo caso que tenemos anteriormente. No se están asignando las direcciones, no se están asignando los roles, entonces podemos nosotros encargarnos de ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a copiar lo que ya tenemos aquí arriba en el método create. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto de acá en la variable global role. La vamos a pegar en el método edit, justo aquí antes de validar el modelo. Ahí está. Entonces aquí, en lugar de validar el modelo, vamos a validar que role sea distinto a null. Muy bien. En el caso de que role sea distinto a null, agarramos la variable global usuario.role y la asignamos con el rol que hemos asignado previamente aquí a través del role ID. Veamos aquí, tenemos un método try and catch, esta estructura try and catch, y como estamos intentando editar un usuario, nosotros tenemos que validar que el usuario no esté duplicado. Entonces vamos a obtener el usuario existente con sus direcciones asociadas desde la base de datos. Vamos a validar eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esta estructura try and catch y vamos a programar todo desde cero. En este caso, primero vamos a obtener el usuario existente. Vamos a crear una variable existing user y la vamos a asignar con una await context.usuarios.include. En este caso vamos a incluirlo en base a la expresión lambda u.direcciones. Vamos a incluirle sus direcciones y vamos a encontrar a ese usuario con un first or default async en base a la expresión lambda u igual mayor que u.usuario id sea igual al id que recibe mi método. Y aquí al final un punto y coma. Recordemos que el método edit recibe un parámetro que es el identificador del usuario que se está intentando editar. Entonces, en base a ese identificador, yo encuentro al usuario, incluyo sus direcciones y ya guardo esa información en una variable global llamada existing user. Entonces, ya sé si ese usuario existe o no con esta variable. Ahora, tengo que validar esa variable para saber si existe o no. Solo he almacenado aquí la información, pero no la he validado. Entonces, ¿cómo la valido? Vamos a crear aquí una estructura if y vamos a validar existing user que sea distinto a null. En el caso de ser distinto a null, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar los valores de la dirección existente. En el caso que sea distinto a null, entonces vamos a agarrar aquí if existing user.direcciones.count es mayor a 0. Si es mayor a 0, creamos una variable global llamada dirección, donde vamos a almacenar existing user.direcciones.first. En este caso solo first. De esta manera. Y vamos a agarrar nuestra dirección.address y la vamos a asignar con el usuario.dirección. Luego, dirección.ciudad la vamos a asignar con usuario.ciudad. Y asimismo para dirección.estado es igual a usuario.estado. Y por último, dirección.código postal es igual a usuario.código postal. De esta manera. Entonces, vamos a intentar. Si las direcciones del usuario existente son mayores a 0, simplemente creamos una nueva dirección con todos esos datos. Asignamos esos valores. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? En el caso de que las direcciones no sean mayor a 0. Bueno, entonces en ese caso, si no hay direcciones existentes,
tenemos que crear una nueva dirección y asociarla al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, agarramos existing user.direcciones, inicializamos una nueva lista de dirección y vamos a asignarle los parámetros a una nueva dirección. En este caso, la nueva dirección, al campo address le vamos a asignar usuario.dirección. Al campo ciudad le vamos a asignar usuario.ciudad. Al campo estado le vamos a asignar usuario.estado. Al campo código postal le vamos a asignar usuario.código postal, de esta manera. Y aquí, bueno, he agregado punto y coma cuando deben de ser simplemente comas. Vamos a indentar el código y vamos a poner aquí un punto y coma al final. Indentamos el código y listo. Ahí tenemos, ya hemos validado, hemos actualizado los valores de la dirección existente en el caso de que exista una dirección, y si no existe una dirección para el usuario que se está editando, pues le creamos una nueva dirección. Así de simple, así de fácil. Y ahora ya solo nos resta culminar este proceso. Aquí después del else vamos a agregar el try and catch que teníamos originalmente. Teníamos una estructura try and catch donde agarramos el contexto.update y actualizamos el usuario con un existing user, que es el que ya tenemos asignado. Luego hacemos una while del context punto y guardamos los cambios con un say changes as. Y eso sería todo por parte del try. Aquí luego tenemos que tener la estructura catch, donde vamos a capturar un posible error de un DB update concurrency exception. Ahí lo tenemos. Entonces, si capturamos un error, vamos a hacer una validación. Ahora, si tenemos un error al momento de guardar los cambios, esto significa pues, que probablemente el usuario no exista. Entonces, ¿cómo nosotros validamos eso? Aquí arriba lo que hemos hecho es crear una variable global donde hemos incluido las direcciones del usuario que hemos encontrado por su ID. Pero aquí al final lo que nos interesa es saber si el usuario existe, o si existe algún usuario con ese identificador. Entonces, en el caso de que al hacer un try no se guarden los cambios, aquí vamos a validar si nuestro usuario existe. Ya hay un método creado en nuestro controlador de forma automática que valida si el usuario existe por medio de su identificador. Ese método, si damos aquí control clic, nos va a mostrar que aquí al final tenemos ese método, un método booleano que se llama usuario exist, recibe un identificador y simplemente retorna si un usuario existe o no. Entonces ese método es el que estamos usando por acá. Si el usuario existe, si el usuario no existe, porque aquí hemos puesto un signo de interrogación, vamos a hacer un return not found, de esta manera. Ahora, en el caso contrario, pues podemos tirar o lanzar una excepción. Lanzar una excepción con un throw. Y este return lo vamos a trasladar aquí después del catch. Así de esta manera. De esta manera va a funcionar perfectamente. Entonces, en el caso de que exista un usuario, se actualizan sus datos completos, incluyendo su dirección. Caso contrario, se le crea una nueva dirección a dicho usuario. Y de esta forma nosotros podemos seguir haciendo cambios en base a como nosotros lo requiramos. Vamos a dejarlo por acá para que el video no se extienda. En el siguiente video seguiremos trabajando con este proyecto. Espero que este video te haya gustado o servido. Recuerda suscribirte a este canal si no lo has hecho. Deja tu like, tu comentario y activa las notificaciones para enterarte cuando se publique el próximo video. Que este proyecto va avanzando y poco a poco se va poniendo más interesante. Así que nada más, hasta la próxima.